Buenas noches, mi nombre es Víctor Javier González, soy estudiante del programa de Agronomía de la UNAD en el CEA Casillas. Hoy vamos a entender un tema muy importante que es la microbiología y para qué nos sirve. Entonces, la microbiología, como su nombre lo dice, es una rama de la ciencia que está dedicada a estudiar los microorganismos. Entre estos microorganismos tenemos las bacterias. ¿Qué importancia tiene? Que con la microbiología sabemos cómo se conforman, cuál es el proceso que tienen, cuáles son sus funciones, para qué sirven, cómo se comportan en cada una en el desarrollo de sus funciones. Entre algunas de las funciones aplicadas que tienen estas bacterias se utilizan, o estos microorganismos son utilizados en la medicina, en la agricultura y en el desarrollo del medio ambiente. Entre estos microorganismos tenemos dos grupos que los dividen. En estos grupos tenemos los eucariotas y los procariotas. Entre estas clasificaciones, los procariotas son organismos unicelulares, poco evolucionados, poco desarrollados. También tenemos los eucariotas, que ya son un poquito, por el contrario, otros ya son un poquito más evolucionados, contienen más estructuras en sus células y ya hacen parte de los organismos pluricelulares. Los organismos eucariotas, como son pluricelulares, encontramos las plantas y encontramos los animales. Y entre los procariotas encontramos bacterias y arches, que son ya unicelulares. Propiedades de las células microbianas. De las propiedades está el metabolismo, está el crecimiento, está la evolución, está el intercambio genético. Entonces, en el metabolismo, las células estas células son encargadas de captar nutrientes y estos forman nuevas estructuras. En el crecimiento, pues es el aumento de grupos o de números de células transformados pues en nuevos materiales celulares, y así pues se obtienen nuevas células. En la evolución, el material celular, pues como lo dice, pasa por una mutación genética para esto acelerar la adaptación de las células o de los microorganismos a diferentes ambientes. Entonces esto sería ya como un tema de supervivencia. Diferenciación, como dice, algunas células tienen la capacidad de formar nuevas estructuras modificadas para el crecimiento de lo que venimos hablando, que es la supervivencia. Comunicación, las células se interrelacionan entre sí enviando señales. Entre estas señales hay unas emisoras y hay unas receptoras. El intercambio genético, pues las células cambian ADN para diversos mecanismos que intervienen entre ellas. ¿Qué factores controlan la abundancia y diversidad de las poblaciones microbianas? La abundancia y diversidad de las poblaciones microbianas dependen de los recursos alimenticios disponibles. De las diversas condiciones que tienen en el ambiente o que hay, tenemos que tener en cuenta
que hay muchas modificaciones y que tienen que adaptarse a cada situación. Por ejemplo, hay altas y bajas temperaturas, hay pH diferentes, puede que haya o no haya oxígeno para hacer su respiración. Entonces hay condiciones que nos pueden llevar a los extremos para que haya una diversidad de bacterias o de poblaciones microbianas que se vayan adaptando a cada situación que se les va presentando en el ambiente. Pues como se tienen que ir adaptando a cada condición de los ambientes, pues existen varios tipos de bacterias o de microorganismos, que están los microorganismos acuáticos, los terrestres, extremófilos y organismos superiores. Pues acuáticos, según sus hábitats, pues como lo dice el nombre, están presentes en los diferentes cuerpos de agua. Y en los diferentes cuerpos de agua pues están ríos, lagos, todo lo que tenga que ver con este elemento. Los terrestres pues también son microorganismos que están en cualquier parte del suelo, pueden ser a nivel superficial o a nivel interno. Los organismos superiores, estos microorganismos habitan en los animales, en las plantas, y pueden ser, como se dice, en la parte interior o superficial de estos. Los extremófilos, ya como lo hablábamos ahora rato, son los que se adaptan a condiciones extremas como mucho frío o muchas bajas temperaturas, como llegar a la parte de hielo, o lado contrario extremo a partes calientes como altas temperaturas en un volcán, en aguas termales, o pueden sobrevivir en condiciones salinas. Entonces estos son los que ya viven en condiciones totalmente extremas. Estos microorganismos tienen diferentes formas. Entre esas formas tienen los bacilos, están los cocos, están los espirilos. Pues sus nombres lo van diciendo. Los cocos son las bacterias que son de forma redonda, están en grupos numerosos. También están los bacilos, ya estos son alargados, su forma es cilíndrica. Y los espirilos, pues como lo dice, son en forma de espirales. ¿Dónde se encuentran los microorganismos en la Tierra? En la Tierra lo encontramos en cualquier parte de la Tierra, lo encontramos, como decíamos ahora rato, en los animales, en el agua, en las rocas, en cualquier parte de la superficie terrestre los vamos a encontrar. Los microorganismos son importantes en la agricultura porque estos proveen nutrientes para las plantas o mecanismos de defensa para ellos. Por ejemplo, en el caso de las leguminosas como la soya, ahí se forman algunos nódulos en las raíces, que estos nódulos son los que nos capturan el nitrógeno. O sea, la planta captura el nitrógeno de la atmósfera y llega a los nódulos, y los nódulos ellos fijan nitrógeno en el suelo. Entonces esto le provee a la planta un elemento nutricional como el nitrógeno, pero ese nitrógeno no puede ser tomado por la planta para alimentarse de esa forma, entonces tiene que volverlo a una forma asimilable para ella. Esta forma asimilable pues está el amonio o el nitrato. En ese caso lo convierte en amonio, entonces nos suple esa necesidad para la planta y a su vez nos da un mejoramiento de suelo para cultivos posteriores o plantas que vayan a
a sembrarse en estos suelos. Al fijarse este nitrógeno, tener esas condiciones, ¿qué pasa? Vamos a tener reducción en costos, por ejemplo, para un agricultor, que ya no vamos a tener que utilizar este elemento nutricional. Entonces nos va a bajar costos, va a ser rentable y vamos a tener menos impacto ambiental. La bioremediación microbiana del suelo, ¿por qué es importante? Porque nos ayuda a restablecer el equilibrio ecológico, nos ayuda a restablecer los suelos, nos ayuda, pues como lo decíamos ahorita, a que los agricultores tengan menos gastos, menos costos en sus productos finales y al equilibrio del suelo. De las bioremediación que más me llama la atención es el compostaje. ¿Por qué? Porque estamos reutilizando desechos orgánicos, que esto en un proceso se le van inyectando bacterias y se van haciendo compostajes, y esto nos sirve inclusive para reemplazar los mismos abonos industriales o químicos que se van a aportar al suelo. Ya no los vamos a poner ahí, entonces vamos a tener ya un mejor equilibrio para el suelo y para el medio ambiente. De los microorganismos que nos podrían ayudar a solucionar el problema aquí en el Ariari, tenemos el Bacillus o la bacteria serrata, que esto nos ayudan a combatir el uso indiscriminado que han tenido los agricultores en el afán de solucionar sus problemas de plagas. Entonces utilizan mucho los químicos organofosforados, insecticidas organofosforados, y esto nos ocasiona un grave impacto ambiental. Entonces estas bacterias, estos bacilos, son los que nos ayudan a ir degradando este tipo de productos para volver, como siempre, que es lo que estamos buscando, un equilibrio en los ecosistemas. Y estos productos nos ayudan también a controlar ese problema de plagas, que es lo que estamos buscando con la agricultura, sacar una buena producción al final de todo el proceso. Muchas gracias y eso era todo.